Bendiciones, amados hermanos, ¿cómo están? Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 2, del versículo 4 al versículo 8. Vamos a continuar con la serie de estas dos cartas, la primera y la segunda del apóstol Pedro, que estamos viendo cada miércoles de manera secuencial. Leemos del versículo 4 hasta el versículo 8. ¿Están ahí? Sí, los que no tengan escritura, ahí hay algunas Biblias, las pueden tomar con toda libertad para que vayan siguiendo en la lectura, porque es muy importante estar al pendiente de lo que se lee y poder verificar que lo que se va hablando es justamente lo que dice la escritura. Muy bien, dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vamos a orar, amados hermanos. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por esta bendición que nos das de estar aquí, después de haber orado a ti, después de haber levantado nuestras voces también en alabanza. Ahora acudimos a ti a través de tu palabra, Señor. Te pedimos nos hables, nos enseñes, nos muestres tus verdades preciosas, Señor, contenidas en este libro que tú inspiraste, Señor. Inspiraste a Pedro a escribir estas palabras, Señor, y no solamente son para aquellos cristianos de aquella época, sino también aplican a nosotros y a los cristianos de todos los tiempos. Así que estamos listos, dispuestos, Señor, para recibir tu bendita palabra. Usa mi voz, Señor, para poder enseñar a tus santos como conviene, en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, si yo te preguntara qué cosas o qué conceptos son los que más se repiten a lo largo y a lo ancho de la Escritura una y otra vez, ¿qué me responderías? Por supuesto que esta pregunta va dirigida principalmente para aquellos que conocen la Escritura, para aquellos que la han leído de manera completa, por lo menos un par de veces, ¿verdad? ¿Qué cosas o qué conceptos son los que se repiten una y otra vez a lo largo y a lo ancho de la Escritura? ¿Qué cosas son? Sin lugar a dudas, lo que más encontramos una y otra vez a lo largo y ancho de la Escritura es a Dios. Qué difícil respuesta, ¿eh? Es a Dios, pero no solo a Dios solo, sino a Dios estableciendo los parámetros para que el hombre se acerque a Él. Eso es lo que encontramos una y otra vez en repetidas ocasiones. A Dios estableciendo los parámetros para que el hombre se acerque a Él. Encontramos a Dios estableciendo los términos para ser adorado, celebrado, exaltado, honrado, servido. Una y otra vez a lo largo de las Escrituras encontramos eso. En el relato progresivo de la Biblia vemos a Dios dando instrucciones a Moisés de cómo debía construirse el tabernáculo, lugar donde se debía o donde se adoraba a Dios. Y el tabernáculo es debido a que los judíos o los hebreos eran un pueblo errante, recuerdan, ¿verdad? Que andaban de arriba para abajo en lo que tomaban posesión de la tierra. Pues Dios determinó que se levantara un tabernáculo para que en ese tabernáculo el pueblo de Israel adorara y sirviera y se acercara y tuviera una relación con su Dios por medio del tabernáculo, ¿eh? Así que después de que poseyeron la tierra prometida, esto lo vemos de manera cronológica, y se establecieron cada uno en su pedazo de tierra, David como rey
de los judíos, como rey de Israel, quiso establecer el templo y tenía él el anhelo de construir el templo, un anhelo profundo, hasta hizo una colecta, ustedes recuerdan, lo pueden ver, para edificar el templo. Hasta de sus bienes y de su bolsillo dio el rey David para este templo, pero resulta que Dios no le permitió edificar el templo y lo levantó su hijo Salomón. ¿Ok? Vemos también que este primer templo, el templo de Salomón, así es conocido, fue destruido por los babilonios, específicamente gobernados por el rey Nabucodonosor en el año 587. Ese primer templo que fue construido por los hebreos y por Salomón fue destruido por Nabucodonosor. Después de esto, en el año 535, comenzó la construcción del segundo templo bajo la dirección de Zorobabel, cuando regresaron del exilio, mandados por Ciro y después por Darío. Espero que tengan conocimiento de esto. El segundo templo fue mucho más modesto que el primero. El primero lo hicieron de obra primorosa, de oro, de maderas, de piedras, de telas primorosas. Este fue el segundo, el que fue construido por Zorobabel, por dirección de él, fue más modesto. Después fue completado por él mismo unos pocos años después, pero después fue remodelado este segundo templo, ampliado, embellecido por Herodes el Grande. Ustedes han escuchado de Herodes el Grande, ¿verdad? En el tiempo de Jesús. Este templo lo conoció Jesús, lo conocieron sus apóstoles, lo conoció la iglesia primitiva, estuvieron. ¿No dice el libro de Hechos que entraban los apóstoles a orar al templo a la hora de la oración? Así que el Señor Jesucristo conoció este templo. Por supuesto que muchos en su época no la entendían, pero Pedro nos declara aquí que aquella profecía se refería a la piedra preciosa que es Cristo. Dice Isaías 28:16, por lo tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Esto quiere decir, el que creyere, esté tranquilo, confiado en él. Ahí está seguro. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros vemos una edificación de aquellos tiempos contra una edificación de nuestros tiempos, es diferente, mis hermanos. Ustedes recuerdan que hoy, en aquellos tiempos no había concreto, no hacían zapatas, no había varillas, no había revoltura y una serie de cosas. Ellos, para poner los cimientos firmes de una construcción, necesitaban piedras probadas, o sea que las calaban, por decirlo así, que fueran funcionales, que estuvieran bien rectas. Y en este caso la piedra del ángulo, según algunos de los que saben, los estuve leyendo, decían que era una piedra que era muy escuadrada para ponerla en la esquina, y en base a esa piedra de ahí corría tanto que la construcción estuviera derechita, así como que estuviera fuerte. A eso se refiere. De esta manera construían los hombres en aquellas épocas. ¿Ok? Pero aquí está refiriéndose de manera espiritual a nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente leo a Isaías. He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. ¿Se imaginan a Isaías 800 años antes de Cristo hablando de Cristo de esta manera? Piedra probada. ¿No fue así el Señor Jesucristo? Sí. Dice, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Esté confiado, esté tranquilo. En el versículo 7 de Pedro, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Para vosotros, expatriados, sufrientes, malqueridos, despojados, para vosotros los que creéis, Él es precioso. Y aplicamos. Y para ti, mi hermano, ¿tú crees en Jesús? ¿Para ti es precioso el Señor Jesucristo? Esta es una pregunta que debemos de meditar, mis hermanos. Somos muy prontos para decir, sí, es precioso. A ver, escríbeme a Jesús. Hace poco le preguntaba a alguien, háblame de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Benjamin Warfield dijo, nada revela el carácter de una persona de un modo más preciso, poderoso, inequívoco e inevitable
como lo que involucra la simple pregunta, ¿qué piensas acerca de Cristo? Si yo te preguntara, ¿qué piensas acerca de Cristo? ¿Qué me responderías? ¿Tendrías un buen discurso? Y me parece, espera, ¿tienes una hora para poder platicar? ¿Tienes un tiempo? Siéntate, te voy a hablar de mi Señor. ¿Podrías hacer eso, mi hermano? ¿Qué piensas acerca de Cristo? Si te preguntaran a ti por tu mamá, o por tu hermano, o por tu hijo, y que te dijeran, a ver, platícame de tu hermano, ¿cómo es? ¿Sí o no te soltabas y dabas santo y seña y todo detalle de tu hermano? O de tu mamá, pues es de este carácter, es así, me trata de esta manera, tiene tanta edad, en fin. ¿Sí o no? Si te preguntaran qué piensas acerca de Cristo, no podría faltar en tu descripción, Él es precioso para mí. Para nosotros, los que creemos, Cristo es precioso. Así que cuando tú te pregunten acerca de tu Señor, mi hermano, eso va a determinar cuánto crees en Él, según tu respuesta. Según tu respuesta va a determinar cuánto crees en Él, cuánto le amas, cuánto le aprecias, cuánto le valoras, cuánto le agradeces, cuánto le adoras, según tu respuesta. Es más, llévensela. ¿Qué piensan acerca de Cristo? ¿Será precioso para ti? Pero para los que no creen, por el contrario, como antítesis, dice Pedro, para los que creen Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Cabeza del ángulo, por lo general, forma parte del cimiento del ángulo principal. Esto lo leí por ahí en un artículo. De un edificio. Es la piedra más importante del edificio por el apoyo que brinda. Poner la cabeza del ángulo requería una ceremonia durante la cual los cananeos de antes, de Josué, solían ofrecer sacrificios. O sea que poner esta piedra requería todo un arte y aparte sacrificios, toda una ceremonia, mis hermanos. Era importante esto. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Esto quiere decir, haciendo aplicaciones a la audiencia, a ustedes, esto quiere decir que cuando escuchas la palabra, tienes dos opciones: o te fundamentas sobre ella o tropiezas con ella. Tienes dos opciones: o te fundamentas en la palabra cuando la escuchas o tropiezas con ella. Cuando Jesús te es presentado como Salvador, Señor, Rey y Dios, tienes dos opciones: te estableces en Él o Él te hace caer tropezando en Él. Cuando escuchas el llamado del Señor, tienes dos opciones, muy simple: ¿obedeces o no obedeces? Para los que creemos que Jesús es precioso, para los que no creen es piedra de tropiezo, mis hermanos. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Y no voy a entrar aquí en lo de la doble predestinación. Han escuchado esa doctrina, ¿no? Doble predestinación, que Dios tanto predestinó para vida como para muerte. No voy a tratar ese punto, pero tú tienes una disyuntiva, mi querido amigo que me escuchas, y tú tal vez que estás aquí. Cuando escuchas del Evangelio, cuando escuchas de Jesús, tienes dos opciones: o vienes a Él o lo rechazas, o te estableces en Él o lo desprecias. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué nos enseña esta porción, mis hermanos? Principalmente que Jesús es la roca fundamental, viva, está vivo Él, principal, escogida y preciosa, sobre la cual está establecida la iglesia. Jesús es el fundamento de la iglesia. 2, que los cristianos no solo debemos aceptar los sufrimientos y conocer la doctrina, sino también tener una relación con Cristo.
Y como piedras vivas, esto es bien importante también, y como piedras vivas formar parte de esta construcción, este tercer templo que está en construcción, mis hermanos. ¿Han escuchado ustedes a personas que dicen, bueno, yo soy cristiano, pero no me congrego? ¿Se han escuchado eso? ¿A poco es tan importante congregarse? No, yo aquí desde mi casa, es más, como ya hay sermones desde YouTube, pues ahí le pongo. Yo no me congrego, es más, Dios no está encerrado entre cuatro paredes. ¿Serán válidos esos razonamientos, mis hermanos? ¿Saben quién está hablando ahí? Muy probablemente una piedra que no esté viva. Una piedra viva siempre quiere formar parte del edificio y formar esa casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales a su Señor. Una piedra viva siempre quiere formar, juntarse con las otras piedras hasta formar esta habitación donde el Señor se manifieste. Porque de hecho es cuando los cristianos se juntan, se congregan a una donde Dios envía, dice el Salmo, bendición y vida eterna. Es cuando los cristianos estén juntos, mis hermanos. Es ahí donde el Espíritu Santo se mueve de una manera especial. No quiere decir que tú en tu casa el Espíritu Santo no esté en ti y contigo, y bendiciéndote y conduciéndote y guiándote y hablándote. Pero cuando se juntan las piedras vivas, mis hermanos, algo poderoso sucede. Y se imaginan a estas piedras vivas alrededor del mundo y Dios manifestando su gloria alrededor del mundo. Es así, porque Dios ha determinado construir su tabernáculo o hacer su casa en nosotros. ¿No dice la Escritura que somos templo de Dios? Y aunque somos templo de Dios de manera individual, porque Dios mora en ti, sí, también somos templo de Dios de manera general, de manera plural. Todos y cada uno, cuando nos juntamos, formamos esta casa y ahí mora, ahí se manifiesta Dios, mis hermanos. No se puede ser una piedra viva y no formar parte de la construcción. Imaginan, ¿no? ¿Podrá decir orgullosamente un ladrillo que no esté en el muro, decir que forma parte de esta construcción? Yo también soy de esta construcción. No, tú estás botado por ahí, no sirves de nada. ¿Sí o no? Así es un cristiano que no está dentro de la construcción, mis hermanos. Así que no puede decir que es piedra viva, sino lo voy a decir más claro. Cualquier cristiano que no se congrega en una iglesia local, es muy probable que esté muerto. Bueno, que se diga cristiano, ¿no? A menos que no tenga dónde. Eso es válido. A menos que no tenga dónde congregarse, que en su localidad, por allá en un pueblito de Tangamandapio, a lo mejor no hay una iglesia sana para congregarse y dice, bueno, es que aquí estoy en este pueblito y no hay una iglesia sana, pues ¿dónde me congrego? Bueno, está bien, en tu casa, con tu esposa y con tus hijos, está bien. Tienes una razón justa, válida, Dios lo entiende, Cristo lo entiende. Pero tú teniendo iglesia donde congregarte y no lo haces, entonces estás en rebeldía o es muy probable que no seas una piedra viva y no formes parte del edificio. ¿Ok? ¿Se comprendió? Ok. Nadie puede decir, yo soy cristiano sin pertenecer a una iglesia local. Bueno, lo podrán decir, pero es una falacia. 3. Que muchos lamentablemente, vemos en esta porción, han rechazado a Cristo. Muchos hombres lo han despreciado, han desechado a la roca, al fundamento, ¿verdad? Y lo siguen despreciando muchos hasta la fecha y lo seguirán despreciando. Y lo seguirán despreciando. En resumen, aún en medio de los sufrimientos para estos expatriados o adversidades, deben venir a Cristo para ser edificados y formar una casa espiritual. Y lo aplicamos para nosotros. A pesar de los sufrimientos, mis hermanos. No cuando sufres o cuando estás mal o decaído. Sinceramente, ¿a poco no? Como que dicen, la verdad no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿O a poco sí? ¿Sí o no? Dices, híjole, ahora sin dinero, me fraudearon, me regañó mi patrón, cualquier cosa que pasó en tu familia, lo que quieras, gustes y mandes. La verdad no tengo muchas ganas de ir a la iglesia. ¿Qué nos enseña el texto? Que a pesar de las aflicciones, en medio de ellas, debemos venir a Cristo, debemos desear la leche, debemos desechar lo malo y debemos acercarnos a Él para ser edificados en Él, en la piedra
viva, en el cimiento que es Cristo, para formar una casa espiritual, pues somos el pueblo de Dios, mis hermanos. Somos el pueblo de Dios, aquel que se reflejaba en Israel. Y sacerdotes de Dios para presentar sacrificios agradables a Dios por y solamente por Jesucristo. Y como lo vimos en el principio, haciendo un poco de relación. Y como lo vimos en el principio, el tema no ha cambiado. Dios empezó buscando la manera de relacionarse con el hombre porque fue iniciativa de Él. Dios comenzó buscando la manera de que el hombre se relacionara con Él. Eligió un pueblo y puso las bases para acercarse. Un templo donde Él pudiera manifestarse y ser adorado. Y en la actualidad, mis hermanos, Dios eligió un pueblo. No somos, no sé si entiendan un poco esto, pero no somos, alguien ayúdeme. Cuando dicen que la iglesia vino a suplantar a Israel, ¿cómo se dice esa doctrina? Díganme, hermanos. No, es una doctrina. El reemplazo, la doctrina del reemplazo, ya me vino la luz. No establecemos esa doctrina, mis hermanos. Nosotros no creemos en el reemplazo. El reemplazo trata de que algunos creen que la iglesia vino a reemplazar al pueblo de Israel. ¿Será eso? No, la iglesia es desde la eternidad, mis hermanos. La iglesia es desde la eternidad, escogidos antes de la fundación del mundo. Así que el plan de Dios no ha cambiado. Desde siempre ha buscado la manera para relacionarse con los hombres. Y ahora, mis hermanos, en vez de ese tabernáculo y en vez de ese templo de Salomón y el de Zorobabel, ahora está levantando este templo desde hace 2000 años, formado por piedras vivas establecidas en la principal piedra del ángulo, viva, Jesucristo. Y como les digo, llegará un día que el último creyente que anda muerto por ahí, el Señor le dé vida y pondrá como que la última piedrita del edificio. Ya está, ¿ok? Y vámonos a disfrutar la eternidad con el Señor. Así que el primer templo fue destruido, el segundo también, el tercer templo está en construcción y este es un templo espiritual y vivo. Este templo, fíjense esto, mis hermanos, con esto acabo, espero. Este templo no está en un lugar específico en el planeta como aquel templo. Estaba en Jerusalén y todos los que querían ir a adorar tenían que ir a Jerusalén. Es más, de hecho, debían ir a Jerusalén. Todos aquellos prosélitos, todos aquellos que eran judíos de etnia y judíos de religión, tenían que ir a adorar ahí a ese lugar, a ese templo, a Jerusalén. Pero este templo, el nuevo templo de Dios espiritual y vivo, no está en un lugar específico del planeta, sino que está por toda la tierra, mostrando la gloria de Dios por toda la tierra, como dice un texto, Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Cómo se esparce la gloria de Dios y el conocimiento de Dios alrededor del mundo? ¿Cómo? ¿Por medio de qué? De la iglesia, mis hermanos, que es columna y baluarte de la verdad. Si es la palabra, pero ¿quién proclama la palabra? La iglesia. ¿Y quién más? ¿Quién más proclama la palabra? La Biblia. Nadie más. Mis hermanos, no saben qué bendición y qué privilegio tienen ustedes y qué son ustedes en Cristo Jesús, piedras vivas. Solamente ustedes, más adelante dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, para que anunciéis las virtudes de Él. Solamente ustedes, iglesia, solamente ustedes son los únicos autorizados por el cielo para proclamar su palabra, para llenar la tierra de la gloria de Dios. Solamente ustedes y nadie más, así como solamente la iglesia es la única autorizada para alabar y adorar y ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Y párenle de contar. Así que cuando alguien que no sea cristiano te diga, estuve en la presencia de Dios, no seas mentiroso. Esa es la verdad. Nadie más puede estar en la presencia de Dios si no viene por Cristo. Y los únicos que vienen por Cristo son las piedras vivas, los cristianos, los santos, nadie más. Así que este templo no está en un lugar específico del planeta, sino está alrededor del planeta anunciando la gloria y mostrando la gloria de Dios. No tenemos, como muchos,
que peregrinar para llegar al santuario. Está ahí, aquí está. No tenemos que ponernos nopales en la espalda ni irnos de rodilla a ningún lado. Este es el santuario de Dios. Esta es la casa de Dios. La iglesia, por muy chiquita que sea, así sean 3, 4 personas, ahí está Dios en medio de ellos. ¿Se imaginan 3 o 4 piedras vivas, preciosas? Ahí está Dios manifestando su presencia, mis hermanos. Vayan a Ageo. Con este texto termino. Aguántenme. Ageo 2, del versículo 1 al 9. Para los que no saben dónde está Ageo, está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Dos, del 1 al 9. Con ese texto ya acabamos. Vean ahora lo que, de hecho, cuando Zorobabel construyó el templo, construyó por una profecía dada por Ageo. A Ageo le dijo, dice Dios que construyas. Y Zacarías también. Le dijo a Zorobabel, ¿sabes qué me dice Dios? Que construyas ya el templo. Entonces Zorobabel lo construyó. Okay. Fíjense, Ageo 2:1 hasta el 9. En el mes séptimo, a los 24 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, ¿quién ha quedado de entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Quién ha quedado de vosotros que vio el primer templo, el que hizo Salomón? ¿Quién ha quedado? ¿Se acuerdan qué bonito estaba? Ok. ¿Y cómo lo veis ahora, este nuevo templo? Dice, ¿no es como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Nos alcanzará a nosotros eso? Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, porque ahí ya lo traslada no solamente a esa región, lo está trasladando a nosotros ya, mis hermanos. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá ¿quién? El deseado de todas las naciones. ¿Quién será ese? ¿Quién será ese? ¿Fuerte? Sí, Jesús. El deseado de todo. Fíjese lo que está profetizando Dios o Ageo por mandato de Dios. ¿Y de qué está hablando? Del templo, mis hermanos. O sea, en pocas palabras, ya se los digo. Está hablando de la iglesia. Este texto está hablando de la iglesia, mis hermanos. Y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones y llenaré la gloria de esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Y sí o no? Díganme si hay una casa más hermosa o un templo más hermoso que jamás se haya construido en la historia de la humanidad, sino la iglesia. Porque Cristo es el cimiento, Cristo es el fundamento, Cristo es el sostén y Cristo es la piedra preciosa del ángulo, mis hermanos. La cabeza del ángulo, porque Cristo la embellece. Por eso, mis hermanos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. De hecho, mis hermanos, la iglesia es la única entidad que tiene paz en la tierra. No sé si sabían esto, mis hermanos. La iglesia es la única entidad que tiene paz, porque lo ha prometido el Señor, y eso es verdad. Tú, mi hermano, eres el templo de Dios. Más bien, formas parte del templo de Dios como una piedra viva añadida a estas paredes preciosas. Tú formas parte del templo de Dios sobre la tierra y manifiestas la presencia y la gloria de Dios sobre la tierra. ¿Qué te parece? ¿No? ¿No es algo glorioso?
¿No es algo glorioso, mis hermanos, que seamos la morada de Dios, que se manifieste Dios aquí? Y no por presumir, ¿verdad? Pero específicamente en su tierra, en Gosén. ¿Lo han leído? ¿Qué pasaba en Gosén? ¿Qué pasa cuando vinieron la plaga de las tinieblas? ¿Recuerdan? ¿Qué pasó en Egipto? Que había tinieblas tan densas, que hasta se podían palpar. ¿Se imaginan eso? O sea, es una expresión literaria, pero te da una idea de tan densas que estaban las tinieblas, tan oscuro, mis hermanos. No veías ni, yo creo que te ponías así tu dedo a 10 centímetros o tu mano y no la veías. ¿Y qué pasaba en Gosén? Solamente en Gosén, en el barrio o en la zona donde estaba el pueblo hebreo, los hebreos, había luz. Y todo lo demás, yo me imagino que llegaban los hebreos y le hacían así. Y se desaparecía su mano. Y otra vez sacaban su mano. De tan densas que estaban las tinieblas. Todo Egipto en tinieblas. Y eso pasa hoy, mis hermanos. Todo Egipto en tinieblas. Y el único lugar donde hay luz es la iglesia del Señor. El único lugar. Y de hecho somos la luz, mis hermanos. Allá se están peleando, se están suicidando, se quieren convertir hombres en mujeres, mujeres en hombres, niños en no sé, adultos en niños, y están todos retorcidos de la mente, están en tinieblas. Y el único lugar donde hay luz es la iglesia del Señor. Por el Señor, mis hermanos. Gloria al Señor, mis hermanos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Es amplio lo que contiene tu escritura, Señor. Y la verdad es que es mucha información, Señor, que quisiéramos digerir de la mejor manera, Padre. Así que te pido, Padre, que tu Espíritu trabaje en nosotros poderosamente para hacernos entender estas verdades contundentes, Señor, que somos un pueblo privilegiado por Cristo. Y estamos estables en Cristo. Y somos hermosos en Cristo. Y somos valiosos en Cristo, Señor. Y somos aceptos delante de ti por Cristo. Todo se trata de Él, todo es por Él, todo es para Él, Señor. A ti sea la gloria, Padre. Gracias por tu bendición, la bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.